Empezamos con un poco la introducción a lo que es la termodinámica, también lo vieron con Tommy hace 2 clases. ¿Sí? En general, uno lo que aprende de la termodinámica que es que uno puede describir la dinámica a nivel microscópico usando variables macroscópicas, ¿sí? Cosas que se puedan medir de afuera del sistema. Esas variables se llaman variables termodinámicas, ¿sí? Que nos dan el estado termodinámico del sistema. Lo mejor que nos puede pasar es que esas variables termodinámicas estén relacionadas unas con las otras, ¿sí? Aprendimos que existen diferentes ecuaciones que las relacionan para los gases en particular, ¿sí? En el caso de gas ideal vimos que la relación entre estas variables termodinámicas la daba la ecuación de gas ideal, que relaciona el volumen con la presión, con la temperatura y el número de moles, ¿sí? Y en este caso, como conocemos esta relación entre todas estas variables, alcanza con 3 variables para poder describir el estado, poder decir algo acerca del estado termodinámico del sistema, ¿sí? Que en este caso es un gas, nosotros estamos viendo termodinámica de gas, ¿sí? Bien. Hoy vieron con Ana, ¿sí? El primer principio de la termodinámica, que es que la energía interna que tiene un sistema se define como el calor absorbido por ese sistema, donde con absorbido me refiero al calor que absorbe del ambiente, del entorno, menos el trabajo realizado por el sistema, ¿sí? Entonces, un ejemplo simple, este dibujito lo vieron en el libro y también se lo mostró Ana, es, supongamos que yo tengo un sistema, un gas, por ejemplo, que recibe 150 joules de calor. Fíjense que la energía interna es una forma de energía, entonces las unidades son unidades de energía. Recuerden que el joule es newton por metro, ¿sí? Entonces supongamos que un sistema recibe 150 joules de calor y entrega 100 joules de trabajo al ambiente. Entonces, en ese caso, la variación de la energía interna total que tiene el sistema es de 50 joules positivos, ¿sí? Entonces, la energía, de nuevo, interna se define como el calor absorbido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces, con esta forma de definirlos, ya asumimos cuáles son los 2 signos de Q y W, es decir, del calor y del trabajo, y en el medio va un menos, porque estamos diciendo calor absorbido por menos trabajo realizado, ¿sí? Esto no implica que el sistema pueda recibir trabajo, y entonces en ese caso el trabajo va a ser positivo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo definimos? Empecemos por lo que en realidad ya sabemos. ¿Cómo definimos el trabajo? ¿Sí? Y el trabajo se puede definir, fíjense que acá ya estoy asumiendo que tengo una variable termodinámica, o 2 en realidad, como la integral entre el estado inicial y el estado final del sistema, donde estado inicial y en estado final implican que yo conozco las variables termodinámicas en cada uno de esos 2 estados, y ahora voy a ampliar un poquito esto, pero es para que vayamos fijando las ideas de a poco. Entonces esa es la integral entre estos 2 estados, el inicial y el final, de la presión por el diferencial de volumen. Ahora, ¿les resulta intuitivo que el trabajo, todavía no dijimos nada del calor, ¿sí? Pero ¿les resulta intuitivo que el trabajo se defina de esta forma? Quizás algo que sí, porque el volumen es como lo que genera un cambio, como que hay algo como que se mueve, y el trabajo lo habíamos visto en desplazamientos. A mí eso es lo que quizás me resulta intuitivo. Viene más o menos por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cómo definíamos el trabajo antes, cuando estábamos en dinámica? Vamos a hacer un paréntesis acá. Fuerza por desplazamiento, ¿puede ser? Exactamente. Fíjense que si yo agarro esta ecuación que está acá, con esto que estoy haciendo tengo que tener mucho cuidado con las hipótesis, ¿sí? Pero es simplemente para ver que esto no agrega nada nuevo bajo el sol, digamos, que la termodinámica no va a pisar lo que ya sabíamos de antes. Fíjense que si yo tengo esta misma integral, y, por ejemplo, vamos a pensarlo, vamos a hacer así. ¿Qué pasa si yo multiplico y divido por un área? ¿Se dan cuenta cómo puedo reescribir esto? No tanto. Está bien, eso es,
la idea es que lo pensemos, lo vayamos pensando. Fíjense que esto es integrar. ¿Qué era la presión por el área? ¿No Bien. era la fuerza? Ahí está, también lo dijeron. La fuerza. Vamos a escribir todo escalar, pero recuerden que esto tenía significado vectorial. Y ahora, si yo divido a un diferencial de volumen por un área, ¿qué tengo? El desplazamiento. Claro, tengo una sola, exactamente, vamos a ponerle una L para que podamos ver que es en cualquier dirección, pero es una sola porque no le puse los vectores aquí. Esto era el trabajo que nosotros conocíamos de antes, ¿no? Si fuerza por distancia. Y yo acá no agregué nada, ¿no? Simplemente multipliqué y dividí por un área cualquiera. Es decir, que esta definición no nos está agregando nada nuevo bajo el sol. Ahora, la diferencia es que yo tengo un sistema que no tengo cuerpos puntuales, tengo un sistema que interactúa mediante fuerzas internas, de las que no puedo decir mucho, pero con las variables termodinámicas puedo saber qué trabajo está haciendo ese sistema. ¿Sí? Bien. Otra cosa, ¿se acuerdan de...? A ver, vamos para acá, sigamos. Ahora, esta definición vale siempre, ¿sí? La energía interna es el calor que se absorbe menos el trabajo. Ahora, para pasar de acá a acá, hay que tener una salvedad, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno está diciendo. Para decir que yo puedo definir la variación de energía interna como la variación del calor menos la variación del trabajo, tengo que conocer las variables de termodinámicas, tienen que estar bien definidas. Ahora, este proceso de absorción de calor y de realizar trabajo puede ser un proceso, puede suceder de cualquier manera en un sistema, ¿sí? Entonces no necesariamente yo tengo las variables termodinámicas definidas en todos los puntos como para que esto sea tan suave para poder escribir este diferencial acá. Entonces, pueden pasar dos cosas que son bastante buenas. Por un lado, lo que nos pasaba antes, que esto no lo conocíamos, ¿no? Nosotros habíamos hablado ya de energía, hablamos de conservación de la energía, y en ningún momento hablamos de calor. ¿Sí? Hablamos de que la variación de energía, por ejemplo, conocíamos la energía mecánica. La energía mecánica de un sistema, la variación estaba asociada a un trabajo, ¿no? Sabíamos que la energía cinética estaba asociada al trabajo de las fuerzas totales, la energía potencial estaba asociada al trabajo de las fuerzas conservativas, la potencial gravitatoria, por ejemplo, o la potencial elástica estaba asociada a la fuerza elástica, pero en ningún momento hablamos de calor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando... Y esto es, digamos, desde el punto de vista de la termodinámica, es lo que trae de nuevo la termodinámica, porque no era evidente antes de la termodinámica y todos estos principios que son empíricos, que el calor fuera una fuerza, un tipo de trabajo, que fuera un tipo de energía. ¿Sí? Esto es lo que asume la termodinámica. Y todo este tiempo estuvimos trabajando sin tener en cuenta el calor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Bernoulli? Hagamos otro paréntesis acá arriba. ¿Yo qué tenía en Bernoulli? Tenía la expresión acá, vamos a escribirla, ya empiezo con mi letra horrible. Sí, vamos a hacer, este es un paréntesis. ¿Se acuerdan que qué teníamos? Que esta expresión ¿para qué eran estas cosas? ¿Qué habíamos dicho que eran estas cosas? Algo de energía potencial y de energía cinética. Exactamente, esto es la energía mecánica, ¿sí? Por unidad de volumen. Esto es, no les voy a poner K y U porque así no nos confundimos. Esto es la energía cinética por unidad de volumen. Esto que estaba acá era la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. Y esto que estaba acá, que fíjense si uno lo mira así, porque hay una presión en la ecuación de la energía. Si la presión y la energía tienen unidades diferentes. Es porque esta expresión, que no es nada más que la energía mecánica, está escrita por unidad de volumen, entonces esto es, esperen que vamos a... ¿Qué habíamos dicho de esa presión? ¿A qué venía asociada esa presión? A la energía interna, ¿sí? Es la energía interna por unidad de volumen. Y cada una de estas sabíamos, como les decía antes, que tenía asociado un trabajo. Este era el trabajo de la energía cinética, era la variación de energía cinética. ¿A qué estaba asociada? ¿Al trabajo de qué? ¿De qué fuerza?
de todas, ¿no? Después teníamos las fuerzas conservativas que estaban asociadas a la energía potencial, digamos. Acá puse la gravitatoria sola, pero si hubiese otras fuerzas conservativas, tendría que haber otros términos acá. Y decíamos que esta presión justamente estaba asociada a la energía interna. Vamos a poner una delta acá, ya que estamos. Entonces tampoco es tan sorprendente definir un trabajo a partir de esto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde aparece el calor acá? ¿Aparece en algún lado? Claro, como que de alguna forma no, pues, digamos, hubiera sido correcto considerar temperatura constante en esas fases, ¿no? En realidad el calor y la temperatura en principio son dos cosas diferentes, ¿no? Porque la temperatura es una variable termodinámica, pero el calor es otra cosa, es una forma de energía. Y acá no estábamos considerando el calor porque no estábamos considerando ningún tipo de disipación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era constante? La energía se conservaba porque yo en un fluido no tenía en cuenta la viscosidad y decía que era laminar, entonces no tenía en cuenta las pérdidas por viscosidad en realidad. Entonces el calor acá no lo venimos teniendo en cuenta porque no teníamos ningún tipo de disipación. Y a esa parte, a la energía de disipación es donde empieza a tomar importancia el calor. Entonces ahora estamos dando un paso más adelante, y estas ecuaciones de termodinámica también valen para los fluidos. De hecho, la ecuación general de los fluidos se puede obtener de dos formas. La ecuación de Bernoulli, por ejemplo, ustedes la pueden obtener a través de la ecuación general de los fluidos, pero con teoría de cinética de gases yo también puedo llegar a esa ecuación, que se llama la ecuación de Navier-Stokes, ¿sí? Entonces todo esto está conectado. Lo que quiero decir es que ninguna cosa está pisando lo que ya sabemos, ¿sí? Estamos siempre con las mismas definiciones. Entonces, en este caso de estos fluidos que estábamos viendo, yo no tenía ningún tipo de calor, y entonces la variación de energía interna en ese caso iba a ser igual al trabajo, y estaba todo metido en este término que está acá, ¿sí? Ahora, otra cosa que nos puede pasar es que sí tengamos calor, es decir, que nuestro sistema no esté aislado y que sí intercambie calor con el ambiente. Ahora, hay una situación que es amable, que es que el proceso sea cuasi reversible o infinitesimal, es decir, que el entorno entregue calor al sistema. Supónganse que tengo este sistema que es un pistón, ¿sí? Un recipiente con un pistón, y supongamos que le entregamos calor. Hay una forma que nos permite entregar, o sea, que nos permite decir algo sobre definir las variables termodinámicas en cada uno de los digamos, momentos. Si yo entrego el calor muy, muy, muy despacito, de forma tal que la temperatura varía infinitesimalmente, y con la temperatura me refiero a todas las otras variables termodinámicas, y esto es válido siempre, no solo para gas ideal, acá estoy hablando en general, en este caso, las variables termodinámicas están definidas en todos los momentos, y entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Esto es general, lo de arriba. Ahora, esto que está acá, vale cuando yo conozco las variables termodinámicas, ¿sí? Y esto mismo también, ¿vale? Si yo conozco las variables termodinámicas, si yo tengo la presión bien definida en todos los puntos, mi proceso va a ser cuasi irreversible, es decir, yo puedo desandar el camino y voy a pasar por todos los mismos estados termodinámicos, ¿sí? Ahora, yo no entiendo bien si eso es lo que suele suceder, digamos, o por lo menos cuando hagamos ejercicios, o es una rareza muy ideal que nunca va a pasar, como que me queda esa duda. No, hay procesos cuasi, en la naturaleza casi todo es un desastre, pero en todos los sentidos. Hay disipación, hay calor, hay muy pocos procesos que son reversibles. Esto es para las cuentas, digamos, pero en realidad esto nos permite, uno siempre va llegando a la realidad de forma variacional, se va moviendo un cachito. Primero no teníamos calor, o sea, no había calor, no había disipación, entonces se conservaba todo. Ahora agregamos al calor, ¿sí? Como una forma de energía, y permitimos que haya intercambio de calor, pero si esto se hace de una forma infinitesimal, uno puede hacer una formulación, digamos, una formulación, si quieren, matemática, de cómo se va a comportar el sistema. Y uno puede ir variando las cosas de a poquito, de forma tal que uno puede ir diciendo cómo va a funcionar un sistema, ¿sí? Y en los ejercicios vamos a estar en esta situación, a menos que se diga lo contrario, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, si alguien quiere decir hacer algún comentario acá. Voy a volver al chat que lo saqué. No había turbulencia acá, estoy viendo recién los comentarios, exactamente. Hago Exactamente. una pregunta, Sí. perdón.
Entonces acá estarías diciendo como que conoces la trayectoria del cambio, entonces por eso, ok, gracias. Exactamente, exactamente. O sea, yo tengo, en general, es válido que para un sistema que va, esperen que vamos a sacar el cuadradito este, lo vamos a poner así. Yo tengo un sistema que evoluciona hacia, ahora lo vamos a ver un poco mejor con la figura, ¿sí? Pero evoluciona de un estadio A hacia un estado B. Yo puedo no conocer todo lo que pasa en este medio, en el medio, ¿sí? Puedo no conocer, quiero decir, todos los estados termodinámicos. Supongamos que A y B tiene A tiene una presión A, una temperatura A, un volumen A, y B lo mismo, ¿sí? Entonces, puedo no conocer todo esto, pero si el proceso es cuasi irreversible, entonces podría, si voy muy despacito, quiero decir, si el intercambio de calor se produce muy despacio, casi conozco todos los estados en el medio, ¿sí? Y otra cosa importante es que en ese caso, la energía interna es una variable de estado, es decir, no me importa cómo llego de acá hasta acá, solamente me importa cuánto vale la energía interna acá y cuánto vale la energía interna acá, ¿sí? Entonces yo puedo ir de cualquier forma de acá hasta acá, ¿sí? Puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por acá, ¿sí? Exactamente, solo existen los cuasi irreversibles como mucho, ¿sí? Pero bueno, ustedes vieron algo muy, muy, muy reversible, si vieron los videos, había el video del video de la reversibilidad de los flujos laminares, en el que yo tengo, ¿alguien lo vio? Yo sé que alguien lo vio porque lo vimos juntos con Tomás, con Tomás Bioca en alguna consulta, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tenía el fluido, ponía una gotita de colorante y lo hacía, claro, el de la glicerina, exactamente. Entonces, cuando yo vuelvo hacia atrás, vuelve al mismo punto. Bueno, eso es un proceso reversible, y los flujos laminares son reversibles, o sea que existe, ¿eh? Son cuasi irreversibles, ¿no? El estado inicial no es exactamente, pero es casi, ¿no? Casi, casi. Sí, está muy bueno. Sí, es una locura. Bueno, sigamos. Entonces ahora, fíjense que ya asumiendo que yo puedo conocer las variables termodinámicas de un sistema, de cualquier forma, ¿sí? Con la ecuación de gas ideal, con la ecuación de Van der Waals, hasta ahora todo lo que dije en la slide anterior vale siempre. Ahora, vamos a mirar estos dibujitos que creo que ya los deben haber visto con Ana, volviendo a cómo yo defino el trabajo, ¿sí? Recuérdense que el trabajo asociado a esta energía interna, la energía interna del sistema, era la integral de la presión y diferencial de volumen. Y eso vale. Ahora, supongamos que la presión y el volumen cumplen cierta relación en la cual voy de un estado termodinámico 1 a otro 2, por este camino. En este caso, cuando estoy aumentando el volumen, ¿qué está pasando? Estoy expandiendo, el gas se está expandiendo y el área va a ser, bueno, el trabajo va a ser el área bajo esta curva, es decir, esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, tengo dos formas, si quieren, de conocer el trabajo. En realidad es la misma forma, pero yo puedo calcular esta integral, o si yo tengo la figura, puedo calcular este área. Al menos puedo saber si el trabajo es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, en una expansión, el trabajo nos da positivo. En una compresión, es decir, voy de un punto que tiene mayor volumen a uno que tiene menor volumen, el trabajo va a ser negativo. Y sigue valiendo, ojo, sigue valiendo la misma expresión que nosotros dimos antes para el trabajo. Y ahora, en el caso en el que la presión sea constante, esto es lo que le estaba explicando Ana a lo último, es muy fácil calcular el trabajo, es simplemente la presión por la diferencia de volumen. Y en este caso, estoy haciendo una expansión a presión constante, y en este caso también el trabajo es mayor que cero. Esto estoy repasando rápidamente lo que Ana les dijo a lo último. ¿Qué pasó? Esperen que se me... Ya sigo. Esperen que hago cagada con el mouse todo el tiempo. Y agrandé el chat y no veíamos. Ahí está. Bien. Pasemos a la que sigue. Bien, ahora, lo mejor que nos puede pasar ahora es, además de saber que tenemos bien definidas las variables termodinámicas, al menos en dos puntos, en el punto inicial y en el punto final, que estemos en el caso de un gas ideal. Y en el caso de un gas ideal, también además de haber definido el trabajo, podemos definir la energía interna en términos de la temperatura.
¿sí? Y en este caso, fíjense que esto es válido aunque el volumen no sea constante. Esto vale siempre para un gas ideal. La energía interna se puede definir así en términos de la temperatura, donde CB es el calor específico a volumen constante, que está relacionado con el calor específico a presión constante de esta forma, y esto es porque es un gas ideal. También podemos definir esta constante gamma, recuerdan, la vieron también en la clase pasada con Mati, que toma estos valores para un gas monoatómico, para un gas diatómico, ¿sí? CB va a ser entonces 3 medios de R o 5 medios de R en el caso de gases diatómicos, ¿sí? Y estas constantes son empíricas, ¿sí? Pero por lo menos sabemos que esto vale para gases ideales. Entonces podemos avanzar un poquito más, en caso de tener un gas ideal, en la descripción termodinámica, ¿sí? Bueno, vamos a repasar esto que dio Ana lo último, vamos a hacer caso por caso, ¿sí? Esta definición ahora no, vale siempre, lo que está acá, no, este no era la forma que tenía que ser un cuadrado. Ya me lo dijo el otro día Mati, ahí está. Sí, esto vale siempre, y esto vale siempre para gas ideal, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Igual está en el título, pero lo pongo por las dudas. En realidad estoy practicando usar el journal, pero bueno. Entonces veamos esto, supongamos que tenemos diferentes procesos. Con diferentes procesos me refiero a lo siguiente, yo quiero ir desde un estado termodinámico a otro estado termodinámico, es decir, un estado que está definido por una presión, un volumen y una temperatura, hacia otro estado que está definido por otra presión, otro volumen y otra temperatura, que en ambos casos cumplen la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a poder escribir exactamente cuánto vale el trabajo en cada uno de esos, en cada una de estas, en este caso son todas expansiones, pero yo podría estar haciendo esto para el otro lado, ¿sí? Fíjense que todavía no dije nada de cómo calcular el calor, y no lo voy a decir, lo vamos a poder definir a partir de la energía interna y del trabajo, pero por ahora no lo tenemos definido en términos de las variables termodinámicas directamente, ¿sí? Y eso lo van a ver, eso es parte de la segunda ley de la termodinámica. Pero lo podemos conocer conociendo U y conociendo W. Eso es todo lo que podemos saber por ahora, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la expansión isotérmica. La expansión isotérmica es una expansión a temperatura constante. La temperatura se mantiene constante porque como es un gas ideal, lo mismo que decíamos la clase pasada, las otras variables termodinámicas se van a tener que ajustar para mantener esa temperatura constante entre un estado y el otro. La expansión isotérmica es esta que está acá, de A 4, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, lo que pasa en este caso es que, me olvidé que tenía el cuadradito, es que lo que tengo es que la temperatura es constante, ¿sí? Voy de un estado a otro, pero con la misma temperatura, de nuevo. Entonces, recurriendo a esta definición del trabajo, fíjense que como yo sé cómo varía la presión en este caso, en términos del volumen, que es lo que se está integrando, simplemente reemplazo la ecuación de gas ideal, yo sé que la temperatura no está variando, y entonces, en el caso de una expansión isotérmica, el trabajo depende nada más que del logaritmo del cociente entre el volumen final y el volumen inicial. ¿Hasta acá alguna pregunta? No veo el chat, así que si quiere alguien prender el micrófono o me dice. No, todo bien. Gracias. Todo bien. Mi conexión es tan lenta que entre abrir y cerrar el chat pasan años, entonces hasta que yo logro hacerlo, bien. Entonces, esta ya tenemos una expresión cerrada, entonces si nos dicen que nosotros tenemos una expansión isotérmica y conocemos el volumen inicial y el volumen final, directamente podemos escribir ya la expresión para el trabajo. Y la energía interna, fíjense, ¿qué pasa con la energía interna en este caso? Puede ser que sea cero. Exactamente, para un gas ideal, la energía interna en una expansión isotérmica es cero, ¿sí? Entonces vamos a agregar acá abajo, ¿sí?, que la energía interna es igual a cero, y entonces, ¿qué va a pasar con el calor? Es igual al trabajo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que pasa en este caso. Entonces ya vamos conociendo un poco más. Ahora pasemos a otra expansión. Por ejemplo, ¿qué viene ahora? Ay, perdón.
Una pregunta, perdón. O sea, yo tiré lo de que era cero, viendo que dice que DU es igual a NSB por DT, pensando que DT hacía que sea cero, ¿o no? Exactamente. ¿Es por eso? Ah, ok. Es Gracias. exactamente por eso. Recuerden que esta relación solo vale en el caso de un gas ideal, ¿sí? Pero en eso estamos, así que no corran ningún riesgo. Bien, vamos a la expansión isobárica, es decir, una expansión a presión constante. Yo voy de acá a acá. De nuevo, fíjense, vamos a escribir acá arriba. Esta es la ecuación de gas ideal. Entonces estoy a presión constante, por lo cual el volumen y la temperatura tienen que variar para poder mantener esa presión constante. Pero bueno, recurriendo a esta integral, a esta definición de nuevo, voy de A a 3. Lo único que varía en este caso, o sea, ya con esta definición yo como la presión es constante, directamente nos queda fácil. De nuevo, en una expansión isobárica, si conozco el volumen inicial y el final, puedo escribir ya directamente cuánto vale el trabajo. Y fíjense que el trabajo también se puede, recurriendo a la ecuación de estado, se puede escribir de esta forma, en términos de la temperatura. Acá sí varía la temperatura, con lo cual la energía interna ya va a ser distinta de cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, Sí, si sí. yo quiero, o sea, no podría yo, ¿no?, hacer el calor igual al trabajo para que esto sea cero, porque si no, esta no se puede cumplir en una expansión isobárica, ¿sí? O sea, en una expansión isobárica la energía interna siempre va a ser distinta de cero. Entonces eso es un statement de cómo tiene que ser el calor, digamos. Por lo menos no puede ser igual al trabajo, al menos. Bueno, vamos a la que sigue. Esta es re fácil. El proceso isocórico. Bien, de nuevo, como el trabajo es P de B, si este es cero, porque no estoy variando el volumen, es decir, estoy yendo a una presión menor, pero a volumen constante, este proceso no hace trabajo. ¿Sí? Sí, está bien. Después Ana dijo que lo iban a ver, la temperatura, bueno, lo van a ver la clase pasada de mejora el adiabático, pero fíjense que en este caso vemos claramente que la presión disminuye, ¿no? Y vamos de nuevo, entonces, si este se mantiene constante y disminuye la presión, entonces la temperatura también tiene que disminuir, por lo cual sé que en un proceso isocórico, bueno, no es una expansión esto, porque como el volumen no aumenta no le puedo decir expansión, pero en un proceso isocórico de esta forma, es decir, que estoy disminuyendo la presión, también voy a estar disminuyendo la temperatura. ¿Sí? Y siempre me apoyo en la relación esta para el gas ideal. Por eso les decía la clase pasada que podría ser mucho peor. Ya conocer la relación entre las variables termodinámicas es un golazo. Y nos queda uno que es el adiabático, que es el que del cual va a hablar Ana la clase que viene. Solamente vamos a recorrer, vamos a ver cómo hacemos esto, y nada más, y Ana les va a dar más detalles en la clase próxima. Vale todo lo que teníamos antes, y el proceso adiabático es aquel proceso que no intercambia calor. Entonces acá, no lo tenemos, el calor es cero, toda la energía interna va a ser igual al menos el trabajo que realiza el sistema, y puede verse en este caso, que es lo que van a ver la clase que viene, es que se cumple esta relación entre la presión y el volumen, donde este gamma que yo tengo acá, y depende de Cp y Cv, ¿se acuerdan de el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante? Sabemos cómo es este gamma para ciertos gases, ¿sí? Para gases ideales monoatómicos y diatómicos, y eso implica, en el caso de gas ideal, que también se cumple esta relación. Entonces, poniendo esto en la expresión del trabajo, uno puede llegar a también una expresión cerrada para el trabajo en el caso de una expansión adiabática, es decir, el gas expande sin recibir calor, ¿sí? Fíjese que eso se puede escribir en términos de la presión o también en términos de la temperatura. Si lo escribo en términos de la temperatura, ¿qué tengo acá? ¿Qué es PA por BA? Sería N por R por la temperatura.
Perfecto. Entonces esto nos da nRTA, si quieren, y esto nos da nRT1, acá en este caso, en el que estamos yendo de A a 1, ¿sí? Ahora, esto, piénsenlo, que acá acabamos de decir que aquí acabamos de decir que es igual el trabajo a la energía interna. Ahora, la energía interna tiene que ser esto que está acá. Entonces, fíjense que estos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, acá tenemos el de T metido, acá tenemos el N que sale como factor común, y recuerden que hace unas slides atrás yo escribí el gamma en términos de CB, CP y R. Entonces, si uno usa esas relaciones, puede ir de una fórmula a la otra, ¿sí? Para el caso de la expansión adiabática, ojo. O sea, siempre estemos seguros de que este es igual a este. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, sigamos. Hola, ¿cómo andan? Aprovecho de decir algo que les va a servir mucho para cuando estén haciendo el parcial o el ejercicio. Les pregunto, ¿vieron que estas dos expresiones van a ser iguales? Obviamente hay que integrar la energía interna, ¿no? Pero van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿cuál es más fácil? Esa integral donde tenemos un integrando que es 1 sobre b a la alfa, a la gamma, o una integral en donde por ahí el CB es constante y tengo que integrar dt, tengo que integrar en dt a una constante. ¿Qué les parece que es más fácil? La segunda. Claro, tiende a ser un tip, ¿no? O sea, en vez de calcular el trabajo como esa integral fea que está ahí, que está bien hecha, háganlo con la otra fórmula, digamos, que ahora no lo está usando Pau para explicar la integral del trabajo, ¿no? Pero fíjense que lo pueden calcular tranquilamente, primero calculando la diferencia de energía y poniéndole un signo menos al resultado, listo. Con eso está todo legal. Eso está bien, ¿no? Si conozco las temperaturas, ya inmediatamente, o sea, la forma más fácil es empezar por acá arriba, ¿no? Gracias, Tommy. Bueno, ahora sí, creo que ya podemos empezar con algún ejercicio. Me voy a acomodar el chat acá al costadito. Otra vez agrandé el chat. Bueno, mientras vayan, tomen un café, hagan una serie de abdominales. No puedo salir de aquí. Ahí está. Vamos, Paola, tú puedes. Ahí está. Listo. Hagamos el ejercicio este, ¿sí? Fíjense que yo tengo 3 procesos termodinámicos, si quieren, que van de un estado A un estado B, que tienen una presión y un volumen definidos. Tengo 3 caminos diferentes para llegar a estos dos. Fíjense que como los 3 aumentan el volumen, son 3 expansiones, ¿sí? Entonces lo que me preguntan es, lo rayadito lo hice yo, no es que está en el ejercicio, ¿por cuál trayectoria el trabajo efectuado por el sistema es máximo? ¿Y por cuál es menor? Entonces vamos con el ítem, vamos a sacar esto, con el ítem A, ¿sí? Entonces, ¿por cuál les parece, por cuál trayectoria el trabajo del sistema va a ser mayor? 1, supongo. Claro, exactamente, porque, ¿por qué? Por el área. Porque tiene el área más grande, claro. Exactamente, ¿no? Para ir de A a B por acá arriba, tengo esto, ¿no? El área es todo esto que está acá. Este es 1. Entonces, el trabajo 1, puedo decir que es mayor que el trabajo en 2, y este también es mayor que el trabajo por la trayectoria 3, ¿no? Y ahí ya está. Entonces, para esto lo que usamos es que el trabajo, lo único que sabemos casi hasta ahora. Bien, ahora vamos con el ítem B. Me dicen, si la variación de energía interna es positiva, es decir, si la energía interna en B es mayor que la energía interna en A, que es lo mismo que decir que U en B menos U en A es mayor que 0. ¿Por cuál de las 3 trayectorias es mayor el valor absoluto de Q? Es decir, de la transferencia de calor.
Bien, escribámoslo de nuevo, lo poco que sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que la energía interna es el calor menos el trabajo, ¿sí? O sea que si quiero puedo escribir así, el calor es delta U más W, más el trabajo, que sabemos que es positivo, ¿no? Ya lo vimos recién. Este es mayor a 0. Entonces cada uno de los calores, si quieren, bueno, vamos a poner calor 1, ¿cómo se va a poder escribir? Como delta U más el trabajo 1, y el calor 2, delta U, epa, ¿qué pasó? Más el trabajo 2, y el calor en el tercero va a ser la variación de energía interna más el trabajo en la tercera trayectoria. Ahora, ¿cómo es este delta U en cada caso? ¿Es igual? Es el mismo, ¿no? Porque la energía interna es una función de estado, entonces solo depende del estado inicial y del estado final, ¿sí? Entonces, si quieren, si acá le ponemos 1, 2 y 3, lo que nosotros sabemos es que delta UI es delta U, igual a la energía, la variación esta que tengo acá. Entonces de acá ya puedo darme cuenta, ¿no? Si cada uno de estos trabajos es mayor que 0, y la variación, o sea, la energía interna es la misma en ese proceso, ¿cuál de los 3 calores recibidos es mayor? Y el que realice el menor trabajo sería, ¿no? En realidad no, ¿no? El de 1, ¿no? O sea, que realiza el mayor trabajo, puede ser. Claro, exactamente, porque siendo esto positivo, al que le sume un término más grande va a ser el mayor, ¿no? Entonces, fíjense que Q1 es mayor que Q2 y es mayor que Q3. Acá Tommy nos dice que delta U sea una función de estado que sea independiente del proceso y que tengan esto muy a mano, y es cierto, recuerden esto, que yo estoy diciendo, que la variación de energía interna, o sea, que la energía interna sea una función de estado, es que no depende del proceso. O sea, no me importa cómo llego de A a B, solo me importa cuánto vale en A y cuánto vale en B, es decir, el estado inicial y el estado final, ¿sí? Y eso es importante en todos los ejercicios y conceptualmente también es muy importante. Como que es muy parecido a lo que pasaba con la energía cinética, la energía mecánica, no sé si se acuerdan. Fíjense que como el trabajo y el calor son transferencias de energía, sí dependen del proceso. Cada proceso puede transferir más por calor y menos por trabajo, bla, bla, bla. ¿Sí? Esa es la idea. Claro. Pero la energía interna no, por suerte, ¿no? Si no, nos matamos. Si no sabemos nada de nada. Bien. Y nos dice también si el sistema absorbe o desprende calor. ¿El calor es positivo o es negativo? Positivo. Bien, entonces, cuando el calor era positivo, ¿qué estaba sucediendo? Ganando Según calor, o sea, Claro. absorbiendo. Perfecto. Entonces el sistema absorbe calor, ¿sí? Absorbe calor. ¿Está bien? Y ya está, ¿no? Ya este ejercicio no hicimos casi nada, hicimos más cuentas antes que ahora, ya se terminó. Bien, pasemos al que sigue. Nos dicen que tengo este sistema, es la línea verde, ¿sí? Que sigue, bueno, el sistema es el sistema, lo que quiero decir es que hace este recorrido, este proceso termodinámico con este recorrido, ¿sí? Entonces me dicen que tengo 2 lazos cerrados, y ahora de nuevo vamos a usar fuertemente esto que nos dice Tommy que tengamos a mano, ¿sí? Que es una función de estado y que además en un ciclo cerrado justamente va a ser 0 la variación de energía interna. Entonces nos dice que hace estos 2 ciclos y nos preguntan, en cada uno de estos lazos, que yo llamé acá 1 y 2, si el trabajo neto efectuado en cada lazo del sistema es positivo o negativo.
Bien, entonces fijémonos qué podemos hacer con lo que sabemos para resolver esto. Bueno, lo que dibujé acá, ¿no? Calculemos, tratemos de ver cómo son las áreas por debajo de la curva, separando un poquito. Fíjense que yo acá lo que hice fue separar en todo lo naranja, que está rayado hasta abajo, y le voy a restar el área que está acá. Ahora, la trayectoria esta, ¿sí? Naranja, ¿sí? La parte de arriba, que es esto que está acá, así para allá. ¿Es una expansión o es una compresión? Expansión. Es una expansión, ¿no? Voy de un volumen menor a uno mayor, ¿sí? Entonces, en el lazo 1, si quieren, en este que está acá, el trabajo es, vamos a llamarlo, vamos a hacer así. Yo no tengo estos colores acá, ¿por qué? Porque los tengo acá. ¿Cómo va a ser el trabajo? El trabajo va a ser el que es de color amarillo, trabajo, vamos a llamarlo A, si quieren. Azul. Menos el trabajo, azul. Bueno, ahí está. Vamos a borrar este. ¿Y esto cómo es? ¿Positivo o negativo? Es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de A, vamos a ponerles, quieren este que está acá, es A y este es B. Entonces esto es positivo porque el área A es mayor que el área B. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué pasa en el otro caso? En el lazo, vamos a ponerle así como está la anotación. En el lazo 2. Hagamos lo mismo, ¿sí? Acá hice un dibujito al costado. Entonces yo en este caso tengo, fíjense, lo que va, la curva más grande, que es la que está rayada en naranja, es una compresión, ¿no es cierto? El gas se comprime y después el otro tramo, si quieren, se está expandiendo. ¿Cómo es el caso de este? Vamos a ponerle 1 y este 2. Sin repetir todo, ¿cómo es este? ¿Positivo o negativo? Este es negativo. Negativo. Bien, perfecto. Ya estamos. Bien, ahora me dice, durante un ciclo completo, ¿el sistema efectúa trabajo positivo o negativo? Hola, hijo. Anda abajo, madre. Bueno, vaya. Vení. Bien, entonces... Sigamos, perdón. Entonces vamos con el B. ¿Cómo va a ser el trabajo del ciclo completo? Es decir, de 1 y 2. Trabajo total. El trabajo total es sencillamente el trabajo que hace en cada uno de los lazos, ¿no? Y esto va a ser positivo o negativo. Y esto también sale de la figura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Puede que sea positivo porque el área bajo la curva en el aro 2 es más chica que el área bajo la curva en el aro 1. Exactamente, este es positivo y lo vemos de acá, sencillamente. O sea, toda este área que está acá, sacando todos estos injertos que yo hice abajo solamente para ver el trabajo en cada uno de los lazos por separado, pero podemos ver rápidamente que este área es mayor que esta. Entonces el trabajo acá tiene que ser mayor que el trabajo acá. Bien, vamos con el C. ¿Qué pasa con el calor? Bueno, en cada lazo, ¿no? En cada uno de los dos lazos. Entonces pensemos en el calor en el 1. Bueno, escribamos, ¿cómo es la variación de energía interna en el lazo 1? Fíjense, supónganse que yo salgo de acá y pego toda la vuelta por acá. Fíjense que mi estado inicial y mi estado final son el mismo, ¿no? Yo parto de este punto que tengo acá en el medio. No podés tocar eso porque me voy a sacar. Entonces, ¿qué pasa en este lazo? La energía es interna como es un ciclo cerrado, da 0. Entonces, ¿cómo tiene que ser el calor en el 1?
es igual al trabajo en este lazo, ¿no? ¿Y este cómo es? ¿Positivo o negativo? Bueno, ya dijimos que es positivo. Entonces, en esta expansión, en este lazo que yo tengo acá, el sistema absorbe calor del entorno y realiza trabajo sobre el entorno. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué pasa en el otro caso? Bueno, lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo que hicimos recién. Como es un lazo cerrado, también se cumple que la variación de energía interna es 0, y entonces también que el calor en 2 va a ser el trabajo en el lazo 2. Y en este caso es menor que 0, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que este era negativo, ¿sí? ¿Todos entendieron hasta acá? Sí. Sí, genial. En Perdón, este caso, creo que vamos a decir lo mismo, así que seguí. no, decirlo. No, claro, en ese caso se realiza calor sobre el sistema, perdón, se realiza trabajo sobre el sistema y entrega calor. El entorno, digamos, vos tenés que diferenciar el sistema y el entorno. Entonces lo que está pasando Sí. es que en el lazo 1 el entorno está entregando calor y el sistema está realizando trabajo. O sea, recibe calor y entrega trabajo en el lazo 1. Sí. En el lazo 2 es al revés, ¿no? En el lazo 2 entrega calor y recibe trabajo. Perfecto. ¿Está bien? Gracias. Sí. Sí, vamos a decir lo mismo. Bien, entonces nos queda solo el ítem D. Bueno, es lo que acabamos de decir, ¿no? En cada lazo 1 y 2, si el sistema, si entra calor o sale de él, y lo acabamos de responder, ¿no? Al ítem D. Entonces, acá lo ponemos. Ese sería el ítem D. Entra Ahora, calor. ¿podrías repetir la idea anterior, por favor? Y esta que va, sale. Bien, entonces recuerden esto. Lo voy a escribir acá al costadito. Vamos a poner esto un poquito más. Nosotros habíamos definido así. Delta U es Q menos W. Entonces fíjense que en esta definición lo que nosotros decimos es que la variación de la energía interna de un sistema es el calor que el sistema recibe. Vamos a hacer de nuevo el dibujito acá, si bien, ¿sí? El calor que el sistema recibe menos el trabajo que el sistema hace sobre el entorno. ¿Sí? Y acá ya estos vienen con signos, y no tengo que hacer nada. Entonces, si el sistema recibe calor, el calor tiene que ser positivo, y si realiza trabajo, el trabajo tiene que ser positivo, y este menos ya está puesto acá. ¿Entiende? Sí, sí. Entonces, si yo obtengo, siguiendo siempre esta definición, si yo obtengo un calor positivo, estoy diciendo que estoy absorbiendo calor. Si obtengo un calor negativo, estoy diciendo que el calor está yendo hacia afuera, hacia el sistema. Lo mismo con el trabajo. Si el trabajo es positivo, es decir, si este signo no está cambiando, entonces el trabajo está haciendo, el sistema está haciendo trabajo sobre el entorno. Y fíjense que en este caso nos quedó un lazo en el que el trabajo era positivo, es decir, estás yendo el flujo es así, la energía es así, el sistema está realizando trabajo sobre el entorno, y en el lazo 2 el trabajo es negativo, entonces lo que va a pasar es que va a cambiar este signo de acá, y lo que significa es que el trabajo está yendo en la otra dirección, ¿sí? Que está haciendo que el sistema está recibiendo trabajo del entorno. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, gracias. Vamos a, si quieren hagamos así, a ver, vamos a, este es Q1, Mami, ¿cómo te compraste esto? W1, ¿sí? Y en el caso de 2 es exactamente al revés. Este es W2 y Q2, hacia afuera. Bien, ya está, ¿no? Y ahora nos queda, voy a hacer un ejercicio más, que es el 6, que nos dan dos procesos y nos piden que calculemos el calor y el trabajo, ¿sí? Por un lado me dicen que 1 metro cúbico, me piden calcular el trabajo realizado y el calor absorbido, o entregado, digamos, sabemos, por 1 metro cúbico de gas ideal, monoatómico, o sea que nos dan el gamma, básicamente, nos dicen la presión, y nos dicen que se lo somete a dos procesos. Por un lado, el proceso rojo, que me dicen,
las condiciones iniciales se comprime el gas, es decir, que voy a estar yendo desde el punto de mayor volumen a menor volumen, de manera reversible, hasta llegar a una presión final que es 20 veces menor que la inicial, y que esto es isotérmico, es decir, que esto se realiza a temperatura constante, que la vamos a llamar T1. Silencio. Bien, entonces, empecemos por lo que sabemos. Empecemos calculando el trabajo, ¿sí? O bueno, sabemos varias cosas acá. Vamos a escribir qué cosas sabemos. Bueno, vamos al ítem A. Bueno, por un lado sabemos que la variación de energía interna es el calor menos el trabajo, y además sabemos que como es un gas ideal, que esto es NCB por delta T. Entonces acá ya sabemos algo bastante importante, ¿no? En este caso se simplifica un poco todo, porque esto nos da 0, porque es isotérmico. Esto es una E, aunque no me parezca. ¿Sí? Es decir, la temperatura inicial y la final son las mismas. Me estoy poniendo por un isotérmico. Bien, también sabemos que el trabajo es la integral. Entonces, entre B1 y B2, de P a dB. Bien, ahora ya sabemos cómo varía P con el volumen, porque es un gas ideal, pero nos falta escribir un poquito quién es el volumen 2, ¿no? O sea, yo esto lo puedo escribir así, sigamos un poco más para adelante. Esto es nRT sobre B, como la velocidad, como la temperatura no varía, la única variable de integración es esta B que está acá, así que esto se puede escribir de esta manera. Me interrumpen si hay algo que no entienden. Hasta ahora lo único que estuve haciendo es aplicar la definición de trabajo, de energía interna y la ecuación de estado para un gas ideal. Eso es todo lo que hice. Perdón, esto es dB. ¿Qué puse acá? Bien, entonces, esto simplemente ¿qué es? Esto es nRT, y esta T la voy a llamar T1, ¿sí? Por el logaritmo natural de B2 sobre B1. A B1 lo conozco, ¿no? Tengo el volumen inicial, es este que está acá. Ahora, el volumen final no me lo dan como dato, pero sí me dicen que la presión en este punto es 20 veces la presión inicial, ¿sí? Entonces esto es fácil, ¿no? Yo tengo esto. P1, T1 es, perdón, P1 es nRT 1. Y la presión en el punto 2, que ya la conozco en términos de la presión en el punto 1, es nRT, ¿qué temperatura? 1 también, ¿no? Perfecto. Entonces de acá puedo saber que como la presión 2 es 20 veces la presión 1, el volumen 2, hagan la cuentita, es el volumen 1 sobre 20. ¿Sí? Entonces eso lo puedo usar acá. ¿Sí? Si hago todas las cuentitas, entonces el trabajo me queda esto. Y T1 también lo puedo conocer, ¿no? Pero si ponemos todo acá, esto nos va a dar, y les voy a dejar el resultado, porque yo ya hice la cuentita. Lo tenía por acá hasta que mi hijo vino y sacó todo. Fíjense que esto es más fácil, bueno, puedo calcular T1, pero esto es P1, B1, que los tengo como dato, ¿no? Entonces, si quieren lo pueden dejar así, esto me da menos 3.03. Esperen que me va a quedar mal acá esto. Me quedó muy grande. Por 10 a la 5, y si me sigue sin entrar, ¿qué unidades tiene esto? Fíjense que tengo metros cúbicos. ¿Qué más me dan? No necesito mucho más nada, ¿no? Porque tengo la presión, está en atmósferas,
Y ahí viene el 10 a la 5. 10 a la 5. Bueno, esto es Joule, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Así les queda el resultado. Igual después lo van a tener los resultados. Joule. Se me hizo un círculo Joule. Se me revela esto. La ventaja de poner que te arregle las líneas, pero te las arregla tanto que te las... Es como el Photoshop, te deja divino. Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Sí, bueno, tiene que ver esa J que es una Sí. asco, ¿no? Y en ese caso, entonces, ¿cómo es el trabajo? ¿Lo está entregando o lo está perdiendo? Claro, claro, el trabajo mío negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Negativo. Está recibiendo trabajo, ¿no? Y si lo piensan, no es, digamos, ya lo sabíamos que iba a ser negativo, ¿no? Se está comprimiendo. ¿Cómo hago para que no se va a comprimir solo? El sistema, el entorno, perdón, va a tener que hacer trabajo para que el sistema se comprima. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser el calor? Bueno, el calor va a ser igual al trabajo en esta parte, ¿no? En esta trayectoria. Pero ya dijimos que la energía interna es cero. La variación de energía interna entre este punto y este punto si vengo por un isotermo. ¿Se entendió? Vamos a poner... Gracias. Si hay algo que en algún momento no entiendan de los gráficos o lo que sea, pregúntenlo. Si por ahí es una pavada que lo hacemos en un segundo y sacan una duda que puede perdurar. Sí, claro, yo estoy explicando así todo esto con mucha liviandad, pero en ningún momento se espera que lo entiendan con la misma liviandad. Ustedes vayan preguntando, ¿sí? Además tienen tiempo para pensar entre que yo aprendo a usar esto, tienen bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, este rojito es que eso es lo que se da en esta parte. Ahora, nos dan otra trayectoria desde los mismos puntos finales, iniciales, y nos dicen que en ítem B se calienta el gas a volumen constante, es decir, voy a una presión mayor sin cambiar el volumen, y este gas se calienta hasta 20 veces, hasta tener una presión de 20 veces la presión inicial, y luego se lo lleva reversiblemente a presión constante hasta el volumen final del caso anterior, es decir, hago esta isocora y esta isobara, ¿sí? Básicamente. Entonces ahora tengo que volver a calcular, me volví a copiar el dibujito ahí, el trabajo, corro el chat, el trabajo y la energía, el trabajo y el calor. W. Bien, vamos a llamar a este trayecto 1 y a este trayecto 2. Bien, ¿qué sabemos de 1? Ya lo escribí ahí, spoiler. Como es una isocora, ya sabíamos, ¿no? El trabajo en 1, de nuevo es P, diferenciante de volumen, como este es 0 porque no cambia, entonces el trabajo es 0. Y esto también nos dice que la energía interna acá en 1 va a ser igual simplemente al calor. Ahora, la energía interna, ¿cómo se puede definir en este? Como es un gas ideal, ¿qué puedo hacer acá? Ya que estamos. 3 medios de R, algo así. No. Más o menos, no me dan las unidades ahí. Tienen que tener unidades de energía, ¿no? Pero bueno, más o menos. ¿Sí? Es decir, NSB por la temperatura del estado inicial, que en este trayecto sería la temperatura 1, que se puede obtener gracias a la ecuación de estado en términos de la presión inicial y el volumen inicial, que los tengo, me los dan como datos en el ejercicio, menos la temperatura en 2, que también lo puedo obtener. Digamos la temperatura, vamos a poner la temperatura en A, porque es ahí. Esperen que estoy escuchando los 44 gatos. Ahí está. ¿Se entiende? Fíjense que estas dos temperaturas las tengo como dato porque me dicen.
Me lo dicen en el ejercicio, no les escribo la cuentita, pero ya está. Esto va a ser el calor, ¿no? En esta parte. Ahora, en 2, es fácil calcular el trabajo, ¿no? El trabajo en 2 es igual a la integral entre B1 y B2 de la presión, que es constante, de B. Y este es súper fácil. Es la presión 2, que ya nos lo dicen en el ejercicio también como dato, por el volumen 2 menos el volumen 1, que también los conocemos. Recuerden que esto los calculamos en el ítem anterior porque es el mismo estado final inicial que teníamos en el proceso rojo. ¿Sí? Entonces acá ya estamos. ¿Qué nos falta? Nos falta el calor en el trayecto 2. Y acá ya no está tan simple por ahí, ¿no? Porque, bueno, conocemos esto. Sabemos que esto vale en cada uno de los cachos, ¿no? En este caso, acá. El 1 lo tenemos, el trabajo también lo tenemos. Ahora, el que no tenemos es este que está acá, ¿no? Pero no es el mismo que el que calculaste antes. Sí, en realidad casi lo tenemos, ¿no? Porque tenemos las temperaturas acá. Si quieren puedo... Pero puedo hacer otra cosa, o sea, yo sé cuánto vale acá, digamos. Este 1, 2, y este se llama... A ver. Como la energía interna es una función de estado, ¿no? Entonces si yo digo la variación de energía en el trayecto rojo, que es este que está acá, tiene que ser igual a la variación toda acá de energía interna, ¿no? Porque estoy llegando desde el mismo punto inicial al mismo punto final. Entonces esta tiene que ser igual a delta U en 1. Otra vez el hiper Photoshop. Delta U 1. Bueno, se me revelan las máquinas. Qué feo, no soy tan grande para que esto me pase. Delta 1, la variación de energía interna en el trayecto 1 y la variación de energía interna en el trayecto 2, ¿no? O sea, todo lo que tengo acá calculado en este camino. Ahora, este ya lo tengo, ¿no? Perdón, este ya lo tengo, es Q1. Este que está acá. No, rojo no. Ahí está. Este que está acá es Q1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es este que está acá? Sí, sí. ¿Y ahora este cuánto vale? 0. Bien, están atentos. Hay alguien que está atento. Este es 0, ¿no? Porque es una isoterma. Entonces con esta misma definición que usé acá, este ya sabía que es 0. Bien. Entonces, este que está acá, que es el que en realidad quiero para calcular el calor, es igual a este, que es igual a 1. Entonces, si vengo con esto acá, el calor 2, que va a ser vamos a poner acá, 2, va a ser menos Q1 más W2. Qué bien, tengo el chat acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, entonces no importa la trayectoria que haga para calcular la energía interna, siempre va a estar viendo el punto inicial y final, ¿no? Exactamente, eso es una ventaja. Exactamente. Y ya está, fíjense que es más bien tener un poco de paciencia y escribir las cosas que nosotros sabemos, que no son tantas tampoco, ¿sí? El trabajo siempre se calcula de la misma manera, lo que pasa es que a veces no conozco las variables y tengo que recurrir a alguna otra cosa, pero tengo 3 cosas básicamente. La ecuación de estado de gas ideal, la definición de trabajo y la definición de energía interna. ¿Sí? Y sé que siempre se tiene que cumplir que la variación de energía interna es el calor que el sistema absorbe menos el trabajo que el sistema realiza. Casi 4, si quieren. La primera ley, la ecuación de estado, la definición del trabajo. ¿Sí? En términos de la presión y el volumen. Y ya está, con eso estamos. No es tanto, a veces puede ser confuso el camino. Traten de hacer este ejercicio de nuevo.
porque a veces es intuitivo presentarlo de forma diferente de la que yo lo hice en clase, y ya estamos. ¿No nos queda ningún ítem más? No. Una pregunta, ahí en Q1 no entiendo, o sea, yo intuitivamente haría TA menos T1 y no sé. Pero sí, es lo que hice acá arriba, ¿no? Es lo que hice acá, para calcular el calor en el trayecto. Claro, como que el delta T ¿Sí? estaría... Ese Q1 es este que está acá. Que después lo reciclé, lo volví a usar. Pero lo volví a usar porque sabía que la variación de energía interna era 0. No, pero acá, mira, a ver, pará. Como en esto. Yo también tengo problemas con la tecnología. Esto No estoy tan sola. Sí, ahí, ¿qué pasa? no sería así. Bueno, eso es una... Sí, está al revés. No, tenés razón, Ah, sí, ok, está al ok. revés. Está al revés porque esto va, ¿no? El estado inicial es 1 y el final es A. Gracias, sí. Está Bueno. al revés. Con lo que me cuesta escribir encima. Ahí está. Ahí que me decías, Tomás, recién me entra el chat que el chat es al revés. Perfecto. ¿Puedes subir un poquito a la diapositiva anterior? Sí. Acá. Sí. ¿La variación de energía no debiera ser igual en los dos trayectos? O sea, no en los dos procesos. Pero lo es, ¿no? Lo acabo de decir. La energía interna, para ir por el camino rojo o por el camino azul. Sí. Pero en el primero te dio -3. No, eso es el No, trabajo. mentira, no. Sí, el trabajo, no sé, me mareé. O sea, acá, mira, acá tenés la energía interna acá arriba, ¿sí? Y este nos da 0 porque el proceso este es isotérmico. Entonces, si yo después para el B la escribo como, la total la escribo como el que también, para esta más esta, yo sé que estas dos tienen que ser iguales con signo opuesto para darme 0 igual que me dio por acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque voy de, mira, suponete que yo no tengo el azul, ¿sí? Yo voy de este estado a este estado. Como es un isoterma, la variación de energía interna ahí tiene que ser 0. Ahora, si voy por otro camino, no me importa, tiene que seguir siendo 0. Porque no depende del estado, no depende del camino, depende del estado inicial y del estado final. Entonces, si yo sé que por acá me dio 0, por acá y por acá, ¿no? Por los dos trayectos, por el 1 y por el 2, cuando yo hago todo y llego al mismo punto, me tiene que dar 0. Sí, me había mareado, pensé que te había dado la variación de energía, ese -3, algo, no. Ojo, esta variación de energía es 0. Digo, si yo no miro el trayecto rojo y miro el azul, no es inmediato, ¿sí? Pero como de este lado lo hice por un isoterma, si yo voy por otro camino desde un punto hasta otro que están en una isoterma, por más que no vaya por la mismísima isoterma, la variación de energía interna tiene que ser 0, ¿sí? Es lo mismo que venimos como repitiendo. Es una función de estado. Entonces, yo tengo esta isoterma acá. Si yo voy para cualquier lado, vamos a ir para acá de nuevo. Si voy de acá hasta acá, yo sé que esta me da 0, ¿sí? Porque es isoterma. Ahora, si voy de cualquier forma, me tiene que dar 0. También. Sí. Eso no pasa siempre para un ciclo abierto, ¿sí? Fíjense que el rojo no es un ciclo cerrado. Eso es diferente, no confundan esas cosas. En este caso lo puedo pensar así también, ¿sí? Todo cerrado, pero ahí tengo que comparar todo el ciclo. Me va a dar también, ¿no? Si hago la energía interna acá, más la energía interna acá, más la energía interna acá, me da 0 también. Cuando vuelva a abrir el chat... ya sé lo que tengo que hacer ahí, entendí. Bien, ¿se entendió? Sí, ¿Alguna otra consulta? Bueno.
terminamos la clase por hoy. Podemos ya pasar a las consultas si tienen. Si quieren pueden hacer consultas acá. Si no, voy a dejar de compartir.